Hola, muy buenas noches. Los miércoles estudiamos los mandamientos de Jesús. Hemos visto que esa es la enseñanza que debemos dar a nuestros discípulos, a nuestros hijos, y la cosa que nosotros debemos obedecer para tener éxito en la vida, para tener felicidad genuina y para honrar a nuestro Dios. Por eso dice, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Recuerdan esa palabra? Bien, pues hoy vamos a ver el tercer mandamiento de Jesús. Está como casi todos allá en el libro de Mateo y se encuentra en Mateo 5:12 y dice así: gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Es un mandamiento muy alegre porque nos habla de gozarnos y alegrarnos, que es complementario. El gozo es interior, la alegría es exterior, pero es el mismo sentir de beneplácito, de luminosidad, pero no nada más por gozarse, ¿no? Mucha gente se goza y se divierte en el cine o en el circo, en el fútbol. Acá estamos hablando de un gozo genuino, espiritual, que debemos ejercer cuando somos perseguidos, somos vituperados, somos maltratados en la obra de Dios. Ese es el mandamiento, es un mandamiento. Recuerdo mucho hace, ¿qué les diré? Unos 20 años, íbamos, mi familia y yo, a una reunión al norte de Texas, una reunión del Ministerio de Principios Básicos, donde todos los hogares educadores de América y algunos de México íbamos a reunirnos para una conferencia anual. Recuerdo que yo había tenido en mi iglesia en aquel tiempo un cierto disgusto porque yo quería modificar la escuela dominical para que todos los salones avanzaran mucho más. Estaba seguro de que eso es lo que Dios quería que hiciéramos en la iglesia, pero muchos hermanos de más experiencia ahí dijeron, no, eso no, aquí eso no. Y no se pudo. Hasta criticaron mis ideas. Y yo me fui con ese sentir al viaje. Llegamos después de un día y medio manejando a ese lugar, nos acomodamos y al siguiente día, como a las 7 de la mañana, hubo una reunión de padres de familia nada más, como unos 2 kilómetros al norte del campamento donde estábamos. Había que caminar durante media hora antes de las 7 para estar puntuales. Y yo caminé y estaba oscuro y de repente se veían sombras que venían por allá, sombras que venían por acá. Todos eran padres de familia, de hogares educadores, y llegamos todos a una capilla que está allá al norte. La conferencia fue Gozaos y Alegraos, y la dio el doctor Roger Magnuson, que es profesor actualmente en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, siendo cristiano y siendo antes profesor académico en Harvard. Es uno de los hombres más brillantes que he conocido y nos trajo una conferencia y dijo: gozaos y alegraos por cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Esa fue la conferencia, ¿no? Dice, muchas veces somos criticados, somos contradichos en la iglesia o fuera de la iglesia o en la convención, en cualquier lado, cuando estamos queriendo hacer lo mejor para el Señor. Y eso nos entristece, nos enoja, nos desalienta y muchos sentimientos terribles vienen a nuestra mente. No debe ser así. Debemos gozarnos y alegrarnos, porque eso dice el mandamiento de Jesús. Número 3. Sí debemos antes esperar que nos persigan, porque así persiguieron a muchos hombres de Dios y al Señor mismo. Sí debemos analizar por qué nos están cuestionando, pero sobre todo debemos gozarnos y alegrarnos. Después de la conferencia, que fue muy buena, yo fui a saludarlo y le dije, doctor Magnuson, gracias por su conferencia. Yo vengo de una crisis que hubo ahí en mi iglesia y venía, pues no extrañado, porque yo sé que muchas veces se opone la gente,
Sí, analicé lo mejor posible el asunto, pero lo único que no hice fue gozarme y alegrarme. He venido manejando triste y preocupado y desalentado. Pero lo que usted me dijo me hace recordar que el mandamiento del Señor es gozarse y alegrarse. Los seres humanos tendemos a entristecernos si alguien no está de acuerdo con nosotros. Así sea un amigo, así sea tu esposa, así sea tu iglesia, así sea un vecino o un hijo de vecino. Si alguien no está de acuerdo, o nos entristecemos o nos enojamos. Si él le va a otro equipo de fútbol, yo estoy enemigo de él porque le va a otro equipo. Fíjese qué débil es la mente de los seres humanos. Qué débil. Pero la mente del cristiano debe ser como la mente de Jesús, gozarse y alegrarse. Este mandamiento fue dado a discípulos muy temprano en el proceso de formación. Fue de lo primero que el Señor les mandó. Apenas los había reunido, andaban con Él, dio el sermón de la montaña y les dijo, oigan, gócense y alégrense cuando por mi causa los vayan a perseguir y a vituperar. Y si el Señor le dio prioridad a enseñar este mandamiento, es que era muy importante, ¿no? Porque si no, iban a hacer como todo el mundo, a juzgar, a pelear, a criticar, a alejarse, a renunciar, a cualquier otra cosa que no es gozarse y alegrarse. Cuando alguien no está de acuerdo contigo. Qué terrible, pero así pasa en muchos lugares, hasta en las iglesias y en las familias. Así que el Señor nos da pronto este mandamiento. ¿Se acuerdan? El primer mandamiento fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El segundo mandamiento fue vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Ahora viene gozaos y alegraos cuando por mi causa los persigan. Bueno, el primer punto que debemos analizar en este mandamiento es que la persecución, cuando trabajamos en la obra de Dios, es algo que debemos esperar que venga. Sí va a venir. Es difícil que todos te aplaudan y digan que qué bien, hermano, excelente lo que está haciendo, lo vamos a apoyar en todo, juntos. No es frecuente eso. Lo frecuente es que se hagan para atrás y lo piensen y se opongan. Así es. Todavía el domingo anterior invitaba yo a los hermanos para que abrieran sus casas para hacer células y yo esperaba, y el pastor Abigail esperábamos que hubiera por lo menos unas 50 o más casas abiertas para la predicación del Evangelio, y no pasó. Solamente 5 hermanos valientes levantaron su mano. Es como para desalentarse, o tal vez como para enojarse. Si eso es lo que el Señor quiere, ¿no lo vamos a hacer? El abrir una puerta o el abrir una célula. Pues sí, pero siempre el apoyo es de unos pocos y la falta de apoyo es de la gran mayoría. Debemos esperar que eso pase, porque cuando el Señor vino, la mayoría pidió que sea crucificado. Y solo unos pocos estaban ahí, dolidos por la ejecución, por la crucifixión del Señor. Solo unos pocos apoyan. Cuando aquellos leprosos fueron limpiados por el Señor, 9 no regresaron a agradecer. 1 regresó a agradecer. La mayoría no está agradecido, ni está gozoso, ni está alegre, ni viene a dar gracias al templo. Aunque el Señor le da de comer a todo el mundo, hace que llueva para todo el mundo, se reparte dinero para todas las familias de Monterrey y de México, pero solo unos pocos venimos a agradecerle al Señor sus bendiciones. Así que el hecho de que alguien se oponga no nos debe sorprender ni asustar. Debemos esperar que así va a ser. Y así ha sido siempre. Hay que esperar que eso pase. No asustarnos, no extrañarnos de lo que está pasando. Ahora, dice Pedro, el apóstol, en su carta, en su primera carta, dice: amados, no os sorprendáis
del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque no es extraño, es casi lo normal. Que alguien se oponga, incluso miembros de la familia, incluso miembros de la iglesia se pueden oponer. Y eso no es motivo para extrañarnos. Segundo punto que debemos ver, la persecución cuando estamos haciendo la obra de Dios es algo que debemos analizar bien. Analizar, porque hay hermanos que no están de acuerdo. Hay familiares que no están de acuerdo. Y hay pastores que no están de acuerdo. Entonces no debemos suponer que son demonios o que son enemigos de Dios, ni mucho menos, ¿no? Pero vamos a analizar que a lo mejor lo que yo estoy proponiendo no está bien o pudiera ser mejor. Debemos analizar. Decía el doctor Magnusson, decía, si somos criticados, en el 90% de las veces, los que nos critican tienen razón. Hemos cometido un error, estamos mal, necesitamos mejorar eso. Así que si recibimos crítica, si recibimos oposición, antes de enojarnos contra ellos, antes de extrañarnos por ese fuego de prueba, vamos a analizar nuestro proyecto, vamos a analizar nuestra enseñanza, vamos a analizar nuestra conducta, porque probablemente hay cosas que mejorar. Si tu padre te regañó, si tu esposa te cuestionó algo, analízate, porque probablemente estás cometiendo un error. Primero, analízate. Ya cuando hayas analizado todo lo que está bien, es lo que Dios quiere, es lo que Dios manda, así dice la Biblia, y todo lo que dicen mal de ti están falsos, están mintiendo, entonces ya podemos llegar al tercer punto de esta enseñanza, que es gozarnos y alegrarnos. Dijo Pedro también en su segunda carta ahora, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. La amonestación no es persecución, la amonestación no es un vituperio, la amonestación no es un conflicto, la amonestación no es enemistad, es un buen consejo para corregirnos. Así que veamos que cuando alguien se opone a nosotros o no está de acuerdo, probablemente tiene razón el hermano, tiene razón mi esposa, tiene razón el consejo, tiene razón el pastor, tiene razón los diáconos. Hay que estar muy, muy conscientes de que lo que estamos haciendo puede dañar a otros y hay que analizar nuestra conducta cuando nos critican. Pero bueno, viene el tercer punto. Ya nos analizamos, ya vimos que sí lo estamos haciendo bien, que tiene base bíblica, que es lo que Dios quiere que hagamos. Así que nos están persiguiendo y nos están acusando y nos están vituperando y se están oponiendo. Bueno, gozaos y alegraos, dice el Señor. En ese caso, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron también a los profetas que fueron antes que nosotros. Y no se diga el Señor Jesucristo, que fue perseguido, que fue apresado, que fue acusado injustamente y que fue crucificado. Bien, pues aparte de los motivos citados en los puntos anteriores, como gozarnos por ser hijos de Dios y gozarnos por ser disciplinados o ser comparados con los apóstoles y los profetas, ya eso es algo gozoso, ¿no? Me están comparando con Isaías, me están comparando con Pedro, me están comparando con Pablo, lo están comparando con toda proporción guardada con el Señor Jesucristo, que fue perseguido, ya es motivo de gozo, ¿verdad? Dice en Hebreos 11:5, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Si ya nos podemos gozar de ser comparados con los profetas, ya nos podemos gozar por ser importantes en la obra, ya nos podemos gozar porque nos han amonestado con justicia, sí, pero el motivo de gozo que apela el Señor es que nuestro galardón es grande en los cielos. Aquí a lo mejor no te valoraron, a lo mejor no aceptaron, a lo mejor no les gustó tanto, a lo mejor no se pusieron felices por lo que estás haciendo, pero el galardón que el Señor da es grande y es en los cielos y es eterno. Él es galardonador de los que le buscan. Así que esa es la fuente más grande de gozo que un siervo de Dios puede sentir, aun cuando lo estén vituperando y criticando, y persiguiendo y asesinando. Tenemos un galardón muy grande en los cielos. Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, y no esperemos de ello nada, que será nuestro galardón grande en los cielos, y seremos hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos, aún para con los ingratos y malos. Qué profundo es ese pensamiento, ¿verdad? Allá en Hebreos 11:26, cuando habla de los héroes de la fe, de uno de ellos dice así: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón celestial. Estamos hablando de Moisés. Moisés padeció mucho cuando sacó a los israelitas de Egipto. Él podía haberse quedado en Egipto como hijo de Faraón, o como hijo de la hija de Faraón, le hubiera ido muy bien, habría sido distinguido y rico, pero renunció a todo eso y se fue para ser perseguido por sus enemigos y por caminar 40 años en el desierto, pero porque él tenía los ojos puestos en el galardón celestial, no en el tesoro humano de los egipcios, no en el aplauso de los judíos, no en la gratitud de los hombres. Él estaba puesto los ojos en el galardón celestial que nuestro Dios da. Y el Señor promete en una de las últimas promesas de la Biblia, en Apocalipsis 22:12, dice así: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Así que no nos preocupemos, el Señor viene pronto y va a traer su galardón para darnos a los que hayamos sido fieles y obedientes al Señor. Así que la invitación en esta tarde o esta noche es que hagamos un compromiso con Dios. Primer compromiso: Señor, entiendo que al trabajar en tu obra habrá oposición y hasta persecución. Lo entiendo, Señor. Segundo, analizaré mi conducta cada vez que haya alguna crítica, por si debo corregir algo. Tercero, me gozaré en las acusaciones cuando sean falsas, porque así persiguieron al Señor Jesús, porque así persiguieron a los profetas. Y cuarta, mantendré mi vista puesta en el galardón celestial, más que en las recompensas humanas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta lección, porque sí hay oposición, sí hay críticas, sí hay conflicto, pero Señor, no solo tú lo permites, sino que muchas veces lo provocas para nuestro crecimiento, nuestra corrección, y para que nuestro gozo sea más espiritual que físico, más celestial que terrenal. Queremos comprometernos contigo a seguir luchando a pesar de que se nos opongan, siempre buscando agradarte a ti antes que a los hombres. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles.